Buenos días. En este video vamos a trabajar sobre la función y rol del acompañante terapéutico, o qué es el acompañante terapéutico. Y para esto es necesario realizar un recorrido histórico, cortito, breve, que nos permita vislumbrar qué de lo que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo ha contribuido en relación a lo que estamos trabajando. O sea, los sucesos siempre van a estar determinando situaciones que después desembocan en otras, dando entonces fundamentos válidos a lo que emerge como construcción y no entonces como una imposición por fuera del sentido. O sea, me refiero que está muy bueno poder pensar en cómo se fue dando esto del acompañamiento terapéutico para llegar a una definición que realmente esté validada, que realmente tenga sentido y que no sea impuesta por alguien que define arbitrariamente qué es un acompañante. Analizar el contexto en el que se produjeron estos acontecimientos permite comprender qué fue lo que sirvió como tierra fértil para que esos acontecimientos se produzcan, y el análisis del contexto nos permite detectar qué repertorio de respuestas eran factibles de construir en un momento dado y cuáles no fueron factibles, pero que podrían serlo actualmente. Entonces, hacemos un breve análisis de las causas para poder encontrar la sobredeterminación de los hechos y las causas pasadas, actuales y también probablemente futuras. Porque analizar es en definitiva construir nuestra propia respuesta en vez de taponar con una simple pregunta esperando que alguien más nos diga qué es lo que tenemos que saber o qué es lo que tenemos que pensar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, no perdamos de vista que nuestra pregunta es cuál es la función y rol del acompañante, y pensemos que para responder a esto tenemos que pensar primero en lo que hace el acompañante en los hechos, en la realidad, en lo que vemos todos los días. En principio, podemos decir que un acompañante cumple la función de trabajar para, con y por una persona que tiene un padecimiento y cumple el rol de acompañar a esa persona en aquello que necesite. Pero ese padecimiento del que estamos hablando, ¿de qué índole tiene que ser? Y creemos que tiene que tratarse de un padecimiento mental, ya que cuando se presentan otros padecimientos existen otros profesionales que trabajan, digamos, con ellos. O sea, si lo pensamos un poco es así. Entonces, podemos decir que la función y el rol del acompañante terapéutico, como primera cosa, se despliegan en el campo de la salud mental. ¿Sí? Que obviamente hoy es parte de la salud general, pero puntualmente en personas que necesitan trabajo conjunto en relación a la salud mental, un abordaje focalizado en la salud mental. Ahora, ¿cuándo consideramos que una persona tiene un padecimiento mental de manera tal que requiere la atención de un acompañante terapéutico? Y acá viene el gran problema y la importancia de ese famoso análisis del que les hablaba al principio. Porque hay que definir qué es salud, qué es enfermedad mental, qué es trastorno, qué es síndrome. Bueno, la respuesta es objeto de debates y controversias que dividen al sistema de salud lamentablemente en dos miradas opuestas. La mirada de la medicina, de la psiquiatría, no digo de los psiquiatras, digo de la institución de la psiquiatría y la medicina, que patologiza ciertas conductas, agregando, quitando diagnósticos nuevos, atravesada siempre esta mirada por el discurso social imperante según el momento histórico. Y la otra mirada es la mirada que toma la salud mental como parte de la salud integral, la salud general, y que aporta un nuevo criterio basado en despatologizar muchísimas conductas, tomándolos como singulares procesos o como singularidades en sí de cada ser humano, como único e irrepetible que es. Entonces, si consideramos ciertas conductas como enfermedades y las enfermedades son tratadas por la medicina, ¿para qué sería necesaria la intervención de un acompañante? Si lo anímico es considerada una manifestación biológica, bastaría con la medicación psiquiátrica que indique un tratamiento, un médico que indique un tratamiento. En cambio, si consideramos que ciertas conductas o cuestiones anímicas que producen padecimiento son producto de la singularidad de cada persona, de la historia, de las vivencias, de la construcción de su aparato psíquico, y no de una enfermedad médica, el papel del acompañante se torna imprescindible y los tratamientos pueden ser abordados por un equipo interdisciplinario que trabaja con la subjetividad, etcétera, de la persona que en este caso padece. Esto también
pasa porque estamos en pleno proceso de cambio. En realidad no coexisten estas dos miradas, sino que se confunden. ¿Cómo podemos negar tan rotundamente que no hay comprobación científica ni estudios que puedan demostrar la existencia de ciertos desequilibrios? Bueno, no se puede probar, no se puede probar. Obviamente toda disciplina tiene su derecho, tiene su objeto de estudio y tiene su aporte, pero como al día de hoy estamos en un paradigma en el que se considera que nadie que, entre comillas, enferma mentalmente, enferma por una sola razón, sino que hay un montón de factores que lo determinan, es necesario empezar a pensar cuál es la función y cuál es el rol, teniendo en cuenta esto, de que hay muchos factores que están en juego. Entonces, sin volver a hablar demasiado sobre cómo se generó y cómo apareció la medicina, que eso ya lo hablamos en un video pasado, vamos a ir un poco a pensar qué pasa con la enfermedad mental. ¿Es un invento? ¿No lo es? ¿Cómo surge todo esto? Y lo cierto es que las enfermedades mentales aparecen en cierto momento en el que se creía que la medicina podía llegar a abordarlas, y con el paso del tiempo se cambió este criterio, se empezó a pensar que no son enfermedades sino trastornos. El mismo Manual de Diagnóstico y Estadística, en su número 5, que ya estamos casi yendo a la sexta, digamos, edición, a la sexta versión, dice que en realidad todo el listado de trastornos, de diagnósticos que encontramos allí, son cuadros que presentan sintomatología, signos y síntomas que son relevantes para la psiquiatría, pero que se desconoce la causa. Por eso precisamente están ubicados como trastornos y no como enfermedades. Enfermedad es todo aquello de lo que se conoce de alguna manera la causa o de dónde viene, mientras que trastorno tiene que ver con un conjunto, un mosaico de signos y síntomas que suelen aparecer conjuntamente, dándonos lugar a diagnosticar cuando aparece ese conjunto de cosas. El DSM puntualmente dice que trastorno mental es toda alteración clínicamente significativa en el área cognitiva, conductual o comportamental y emocional o regulación de las emociones, en el sentido de que cuando hablamos de clínicamente significativo tiene que ver con que la persona realmente está empezando a estar impedida, ¿sí? Impedida de manejarse en el mundo, impedida de insertarse al 100%, de ejercer su ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la función y cuál es el rol del acompañante terapéutico? El acompañante terapéutico va a ser una persona que va a trabajar desde el lugar que yo ubico como dispositivo. ¿Por qué no me gusta la palabra colaborador, auxiliar, etcétera, ayudante, asistente? Porque no se trata de alguien que auxilia, no se trata de alguien que trabaja exactamente en lo mismo que los demás, no se trata de alguien que es los ojos del equipo, no se trata de alguien que puede ser prescindible. Elijo la palabra dispositivo. ¿Por qué? Porque en su etimología la palabra dispositivo da cuenta de algo que forma parte de un todo mucho más complejo y que ese todo tan complejo no podría funcionar sin esa parte. Por lo tanto, es la versión que más me encaja de lo que es acompañante terapéutico. Un equipo interdisciplinario que tiene como objetivo trabajar en el mejoramiento de la salud mental de una persona que padece intensamente estos signos y síntomas relevantes para la psiquiatría, para todos los que trabajamos en salud, estas personas realmente necesitan de un abordaje que no va a funcionar de no ser por esa pata que está faltando. Toda persona que quiera, como les decía, trabajar bien, trabajar en conjunto y mejorar realmente el estado de salud mental y el estado biopsicosocial de quien padece, requiere que se trabaje de manera conjunta y sabiendo que el acompañante tiene su singularidad, tiene su propia técnica de trabajo. No es solamente alguien que va a mirar y decirle al otro, al que está en mayor estatus jerárquico, qué es lo que tiene que hacer.
¿Por qué? Primero porque el psiquismo funciona de maneras diferentes según la situación, el encuadre en el que estemos. No es lo mismo cómo va a funcionar una psiquis frente a un psiquiatra que le está preguntando sobre síntomas físicos y que sabe seguramente que va a recibir medicación, que frente a un psicólogo que le va a preguntar cosas de su historia, cosas de su vida, que va a indagar. Y tampoco va a ser igual si se encuentra con una persona en su hábitat, en su entorno, en su cotidianidad. Entonces, es un dispositivo del que no se puede prescindir. Y si queremos dar una definición un poco más concreta, desde mi punto de vista, un acompañante terapéutico es un dispositivo que trabaja en conjunto con un montón de otras personas que trabajan con la misma finalidad, pero cada una en su área, y que apuntala el proceso de estabilización que una persona que ha pasado por alguna descompensación psicótica y que por ende necesita este tipo de acompañamiento, requiere para sostener en el tiempo ese estado de salubridad que le va a permitir también identificarse a una persona, entre comillas, sana. Más allá de que uso estos términos, que quizás no son los políticamente correctos, a mí me interesa que ustedes entiendan, me interesa que se entienda a lo que voy. Una persona que presenta una patología mental grave, que ha recibido el diagnóstico quizás de esquizofrenia, de bipolaridad, de trastorno límite de la personalidad, no sabemos de qué manera ha recibido este diagnóstico, ni con qué tacto ha recibido esta noticia. Y sabemos que socialmente hay mucho estigma respecto a las patologías mentales, con lo cual esa persona es muy probable que al recibir ese diagnóstico se identifique a una persona enferma. No va a estar pensando trastorno, síndrome, síntomas, signo. No, porque no necesariamente pertenece al palo de la salud. Entonces ese diagnóstico le llega tal como está en el imaginario social. En el imaginario social todavía lamentablemente atrasamos muchísimo y se cree que una persona con una patología psiquiátrica es una persona que hay que dejar en el psiquiátrico porque nunca se va a recomponer. Y de hecho esto es así porque hasta el 2015, que se produjo la modificación del Código Civil, todavía no estaba esta visión de que el estado de salud es un estado, de enfermedad mental es un estado que puede ser modificable. Tuvieron que escribirlo hace muy pocos años para que esto empiece a menguar. De hecho, la Ley Nacional de Salud Mental es del año 2010, con lo cual también es demasiado nuevo todo esto de la mirada de la salud mental como salud, parte de la salud integral. Entonces, la persona que recibe ese diagnóstico es muy probable que se haya identificado una persona enferma y está buenísimo que el acompañante, como dispositivo de un equipo, como a persona que apuntala ese proceso en el que se tiende a evitar descompensaciones, cuanto más tiempo la persona se sienta en un estado de salud, mayormente va a confiar en que eso que le dijeron puede no tener o desaparecer o simplemente no ser una condena para estar siempre mal y con padecimiento. Entonces el acompañante, sí, acompaña, pero acompañar es una palabra muy amplia. Preferiría decir apuntalar. ¿Por qué? Porque la persona en sí misma es la que va a hacer su proceso de cambio. Pero sin un apuntalamiento constante es difícil que no se vaya a encontrar con situaciones puntuales que lo puedan desestabilizar. Y cuanto menos esto pase, más la persona se va a nutrir de ese pensamiento, y la mente acá es muy importante, de que es una persona sana que ha pasado por una situación desafortunada en la que su salud mental se vio comprometida. Entonces, yendo a qué es un acompañante terapéutico, que ya lo acabo de definir, y qué función y qué rol ocupa, voy a decir dos cosas. Con respecto a la función del acompañante terapéutico es siempre la misma. Respetar los derechos de las personas que necesitan tratamiento en salud, mejorar la calidad de vida, por supuesto, permitir o colaborar de alguna manera para que recupere el ejercicio de su ciudadanía, que esté al tanto, que ejerza sus derechos, que los conozca, que los ejerza, y que obviamente se inserte socialmente, no me refiero ya a nivel ciudadanía, sino que se inserte en el día a día como cualquier persona que no ha tenido una dificultad para poder
relacionarse o hacer lazo social, que generalmente es lo que más afectado está en cualquier patología psiquiátrica. Con respecto al rol, acá sí es algo que requiere de la creatividad. No de la creatividad porque hay que inventar y manejarse con intuición. Estoy absolutamente en desacuerdo con el manejo de la intuición. No se puede trabajar con una persona que tiene una patología mental y un modo de funcionamiento complejo y diferente quizás al que todos conocemos con la intuición, porque precisamente nosotros la intuición que tenemos la vamos a utilizar pensando en lo que es mayoritario, y no es mayoritario el tema de tener un padecimiento mental. Entonces, la cuestión de empatía y la cuestión de la intuición podríamos tenerla en cuenta, pero no utilizarla como el primer tratamiento de elección. Entonces, el acompañante terapéutico, si bien acompaña, tiene que tener a mano técnicas, tiene que conocer sobre psiquiatría, tiene que conocer sobre la sintomatología que describe la psiquiatría, tiene que conocer psicología para conocer cómo son los procesos internos y tiene que saber también qué técnicas utilizar y de qué manera para que no termine siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿en qué posición va a actuar el acompañante terapéutico? En cuanto al rol, va a depender del caso por caso. No siempre tiene que actuar de acuerdo a lo que se dice. Va a ser en el caso por caso. Distancia óptima, sí, por supuesto. Hay algo que todos deberían saber, que es que en las patologías mentales graves lo que más trastocado está es el límite, es la regulación, es el punto medio. La distancia óptima que se plantea no tiene que ver con una posición profesional que nos hace quedar mejor. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con la dependencia quizás, aunque también es un factor. Tiene que ver principalmente con que si nosotros no logramos una distancia óptima, vamos a reproducir el mismo vínculo que probablemente lo hizo tener ese padecimiento. Precisamente hay que mantener una distancia óptima para que se entiendan los espacios personales, se salga de esa tendencia a la fusión que hay en las patologías mentales y se tome la distancia suficiente que diga hasta acá vos y hasta acá yo. No hay que ser incondicional, porque eso es dañino. Eso mismo es lo que hizo que esa persona necesite acompañante. Entonces, distancia óptima, sí, pero con fundamentos. ¿Prestar el yo? Sí, pero ¿qué se refiere prestar el yo? ¿Estar ahí poniendo el cuerpo, como se dice? ¿Estando todos los días al lado? No. Eso es quedarse en un plano muy imaginario. Hay que ir a un plano más simbólico de todo esto. Hablar, entonces, de prestar el yo significa tener en cuenta que la construcción de la subjetividad y de la salud mental consecuente tiene que ver con la construcción de un yo sólido que pueda lidiar con el angelito y el diablito de aquello que yo quiero y que me llevaría un goce y aquello que yo no debo y que por lo tanto pone límite a eso. Ahora, este no debo también es gozoso porque puede ser demasiado estricto. De hecho, ya en la teoría de Lacan mismo decía que el superyo materno, o sea, el superyo que viene no de la conclusión de la solución del complejo de Edipo, sino el superyo más precario, es mucho más salvaje, es mucho más severo que el que es el heredero del complejo de Edipo. Entonces, un yo sólido es el que puede lidiar con estas dos instancias, que una quiere desbocarse y la otra quiere poner demasiados límites para poder encontrar el punto justo. Ese es el yo, y el yo es el que precisamente maneja esas situaciones. Cuanto más solidificado está, cuanto mejor está armado, más recursos va a tener para lidiar con lo que sea que se le presente. Cuando se dice prestar el yo, precisamente se dice, apoyándose seguramente en la teoría psicoanalítica, que se presta el yo porque se supone, se sabe, se comprueba, esto se ve en la clínica, que en las patologías mentales graves hay unos yoes muy débiles, que justamente al tener que lidiar con estas dos instancias, quedan avasallados por las mismas y no pueden, y un día se van para un lado y un día se van para el otro. Entonces prestar el yo significa prestar los recursos que yo sí pude construir para de alguna manera prestarme como matriz identificatoria hasta cierto punto, siempre con la distancia óptima, para que esa persona pueda empezar a aprender
Y esto sí tiene que ver con la reeducación de la que se habla, con lo cognitivo-conductual de lo que tanto se habla. Pero si bien se tienen que usar estas técnicas, el fundamento tiene que estar desde un lugar mucho más profundo que la simple intuición. Entonces, para cerrar esto, la función, derechos, mejorar la calidad de vida, independencia, autonomía, etc. Rol va a depender del caso en el que esté trabajando. Hay que ver en qué posición me tengo que ubicar y también hay que ver en qué posición quedó trabada esa persona a lo largo del periodo de su desarrollo biopsicosocial o de su desarrollo psicosexual, si les gusta una teoría un lenguaje más freudiano, y ver qué de los operadores lógicos, qué de los operadores que arman el psiquismo han quedado construidos de una manera que generaron un desfasaje que hoy en día se manifiesta en esta patología que estamos viendo. Entonces, en síntesis, ¿a qué apunta siempre el acompañamiento terapéutico? A que aparezca, a que emerja la subjetividad, a que emerja, aunque sea así de poquito, algo de la subjetividad, algo de lo que esa persona quiere y algo de lo que a esa persona la hace ser esa persona. Es totalmente contraproducente reproducir lo que lo hizo padecer, que es decirle todo lo que tiene que hacer, o al revés, no decirle nada, como también hacen muchos psicoanalistas que hacen el vacío, hacen la posición del muerto frente a una persona con psicosis, por ejemplo. Entonces, que aflore la subjetividad, que aparezca algo de eso que es el deseo, aunque no podamos hablar de deseo en patologías graves, algo de eso que lo motoriza, que lo identifica, que le hace crearse un nombre, que le hace crearse un lugar. Eso es a lo que apuntamos cuando pensamos que el acompañante terapéutico es fundamental en el equipo de trabajo. Un psicólogo puede indagar, un psiquiatra puede tapar los síntomas, pero el que va a estar ahí haciendo en el día a día que cuando se presenta la situación justa yo pueda meter una intervención en acto, para que algo en esa cabeza, con la dificultad que implica, igual se inscriba. Es muy difícil que algo del orden del significante se pueda inscribir en el caso de una psicosis. Lleva mucho tiempo, pero si se insiste, se puede llegar a inscribir, aunque sea un porcentaje de lo que queremos que se inscriba. Y eso poquito, aunque nos parezca poquito, va a ser un montón, porque va a generar un efecto cadena, un efecto dominó, en el que un montón de significaciones van a pasar a tener otro sentido. Y ojo con esto, porque cuando se produce este cataclismo imaginario, este cataclismo de todo lo que venía funcionando, hay que tener cuidado con que no aparezcan cuestiones delirantes, que vengan a darle sentido a eso nuevo que está pasando. Así que el trabajo del acompañante es apuntalar, es estar constantemente atento y no ser los ojos del equipo, ser las orejas de la persona, ¿sí? Para poder, o sea, no las orejas de la persona, ser las orejas del equipo y quien escucha a esa persona para poder, a través de eso que está diciendo, darnos cuenta en dónde se produjo esa falla, ese detenimiento que le está impidiendo vivir en paz, y trabajar entonces desde ahí con las indicaciones obviamente del equipo terapéutico, porque lamentablemente tenemos que ser legalistas y al día de hoy, como no hay una ley nacional y no hay matriculación, todavía no hay licenciatura ni todo eso, no puede un acompañante direccionar el tratamiento. Pero que no lo pueda direccionar no significa que no pueda hacer unos aportes maravillosos y hasta a veces aportes mucho más válidos que lo que puede hacer un profesional matriculado, con título y con todo lo que la burocracia y la situación actual requiere. Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos entonces en el próximo video.